Génesis capítulo 15, y he titulado la clase de esta mañana El pacto abrahámico, el pacto abrahámico, el pacto de Dios con Abraham. Y ahora, a medida que vamos desarrollando nuestra clase, pues vamos a ir comprendiendo lo que queremos decir con pacto abrahámico o el pacto de Dios con Abraham. También la importancia de este pacto para nosotros. Realmente es un pacto muy importante, pero también lo vamos a ir desarrollando paulatinamente. Génesis capítulo 15. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomín. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Para iniciar nuestra clase, yo quiero que repasemos algo que hemos explicado aquí en diferentes ocasiones y es crucial para poder entender el desarrollo del texto que tenemos para hoy, Génesis capítulo 15. Así que recordemos lo siguiente: cuando nosotros preguntamos ¿qué es un pacto?, una de las definiciones que se dan es que un pacto es un compromiso sancionado. Es un compromiso que tiene consigo sanciones, y esas sanciones recaen sobre la parte que no cumple las estipulaciones del pacto. Ahora, ¿cómo se constituye ese pacto o ese compromiso? Ese compromiso tiene 3 elementos, los cuales ustedes pueden ver en el cuadro. 3 elementos. Uno de ellos es el material del pacto, el otro es la respuesta de las partes a ese pacto, y número 3, la sanción del pacto. Recuerden que un pacto es un compromiso sancionado. 3 elementos: material, respuesta y sanción. Cuando el elemento o el material de un pacto es la ley, la respuesta a esa ley, ¿cuál es?
¿Qué se espera cuando se da una ley? ¿Que quién tiene que obedecer? El hombre tiene que obedecer esa ley. O sea que se espera la respuesta de parte del hombre en obediencia a la ley. Ahora bien, si el hombre no obedece esa ley, ¿sobre quién recae la sanción? Sobre el hombre, porque ha desobedecido la ley. Entonces, ¿qué forma de pacto es? Es un pacto de obras, es un pacto condicional. ¿Por qué? Porque depende de la obediencia del hombre a la ley. Así que cuando un pacto se constituye a partir de un material, que es la ley, la respuesta a esa ley es la obediencia de parte del hombre, y sobre el hombre recae la sanción en caso de que no obedezca la ley. Entonces estamos hablando de un pacto de obras, un pacto condicional, y es el claro ejemplo del pacto que hizo Dios con Adán. Ese es el pacto que hizo Dios con Adán. Le mandó diciendo que de todo árbol podría comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí hay una ley, se espera la respuesta de Adán para que obedezca esa ley, y como Adán no obedeció, sobre él recae la sanción. ¿Qué pasó con Adán? Murió. O sea que ese es un pacto de obras. Pero si el material del pacto es una promesa, si el pacto se hace con promesas o con una promesa, la respuesta que se espera, ¿cuál es? Que el hombre crea la promesa, que el hombre simplemente crea lo que Dios le ha prometido. Eso es lo que se espera. Pero escuchen la siguiente pregunta: ¿sobre quién recae la sanción en caso de que la promesa no se cumpla? ¿Sobre quién recae la sanción en caso de que la promesa no se cumpla? Sobre aquel que prometió, o sea, sobre Dios. Sobre Dios, porque Dios es el que ha decidido soberanamente ¿qué? Prometer. Y si Dios no llegase a cumplir lo prometido, sobre él recaería la sanción, no sobre el hombre. No sobre el hombre. ¿Notan la diferencia entre las dos formas de pacto? En el pacto de obras la sanción recae ¿sobre quién? Sobre el hombre. Pero en el pacto de gracia la sanción recae ¿sobre quién? Sobre Dios, si Dios llegase a no cumplir lo que promete. Bien, ahora, para el consuelo de nosotros, entendemos que Dios es fiel, que Dios es verdad, por lo tanto Dios no puede mentir, o sea que está garantizado lo que Él nos ha prometido. Pero en términos de pacto, la sanción debe caer sobre aquel que promete. En ese caso, ¿qué tipo de pacto es? Es un pacto de gracia, es un pacto incondicional porque depende de Dios. Depende de Dios. Así que si usted logra guardarlo, anotarlo, sería muy interesante. Porque este cuadrito muy sencillo le va a ayudar a entender los pactos en la Biblia, realmente. El material, la respuesta y la sanción, por ende, la forma de pacto. Ahora, ¿por qué les presento este cuadrito? Porque el bosquejo que vamos a desarrollar a partir de Génesis 15 va a tener esos tres elementos. Nuestro bosquejo va a tener material, nuestro bosquejo va a tener una respuesta y nuestro bosquejo va a tener una sanción. Miren el bosquejo, el material del pacto, y lo vamos a estar viendo en el versículo 1 al 5, versículo 7, versículo 13 al 16, versículos 18 al 21. Todos esos versículos nos enseñan el material del pacto que el Señor está haciendo con Abraham. Número 2, la respuesta al pacto. La respuesta, y lo vemos en el versículo 6, la respuesta de Abraham al compromiso que Dios hace con él. ¿Cómo responde Abraham? Y eso lo vamos a ver en el versículo 6. Y número 3, la sanción del pacto. Versículo 8, versículo al 12 y versículo 17. ¿Sobre quién recae la sanción? Según Génesis capítulo 15. Eso lo vamos a estar estudiando. Entonces miren que mi bosquejo sigue los tres elementos que constituyen un pacto: el material, la respuesta de una de las partes y la sanción sobre una de las partes que ha hecho el compromiso.
Así que vamos a ir estudiando cada uno de estos. Empecemos en primer lugar con el material del pacto, según Génesis capítulo 15, el material del pacto. Vaya conmigo al versículo 1 al 5. Dice el texto: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo le hago una pregunta: ¿por qué el Señor le dice estas cosas a Abraham en visión? ¿Usted recuerda el contexto inmediatamente anterior a nuestro pasaje? ¿Qué ocurrió? Abraham se enfrenta con 4 reyes de Mesopotamia muy poderosos y los derrota, los despoja, libera a su sobrino Lot, luego se encuentra con el gran Melquisedec, sacerdote y rey a la vez, rey de Salem, le da los diezmos de todo, es un gran encuentro, pero ahora en el capítulo 15 nos encontramos en que el Señor le dice a Abraham: no temas. A ver, usted puede pensar que un hombre con 318 criados, que ha enfrentado a los 4 reyes más poderosos de Mesopotamia y los ha derrotado, ¿tiene algo que temer? ¿A quién se le ocurre pensar que tiene algo que temer? Pero cuando no hay temor en las batallas externas, muchas veces hay temor en las batallas internas. ¿Cuántas veces las batallas internas son más duras que las batallas externas? Y aquí vemos ese caso. Abraham había ganado una batalla externa, pero estaba peleando una batalla interna. Y nos vamos a dar cuenta cuál era la batalla interna que estaba peleando Abraham. Mire el versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Subraye eso. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, subraye esto, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Lo que llenaba de temor a Abraham era que él no veía que la promesa que Dios le había hecho se estaba cumpliendo. Él no veía el cumplimiento de la promesa. Sus ojos físicos no lo estaban viendo, y eso produce en él una batalla interna de su fe. Un hombre tan valiente como Abraham, porque es un hombre pacífico, pero nos ha demostrado que también es un gran guerrero. Y este gran guerrero, que no teme pelear contra 4 reyes muy poderosos de Mesopotamia, resulta que teme que Dios no cumpla su promesa. Si bien hemos visto que la fe de Abraham ha ido aumentando paulatinamente, acá tenemos una prueba de fe. En el capítulo 15 encontramos una prueba de fe. Ahora, si usted se devuelve unas paginitas atrás, por favor, Génesis capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que el Señor ya le había hecho unas promesas a Abraham. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, escuche, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Esto es qué? Una promesa. Ya el Señor le había hecho promesas a Abraham: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora miren el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué gran promesa! Y Abraham tenía que salir de Ur por fe y obedecer al Señor y creer lo que el Señor le estaba prometiendo. Ahí empieza su camino de fe. Ahora miren el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, confirma la promesa: a tu descendencia daré esta tierra. El Señor le confirma lo que le ha prometido. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 13, miren el versículo 15, cuando tienen que repartirse en las tierras entre Abraham y Lot. Génesis 13, 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia
para siempre. El Señor nuevamente confirma lo que le ha prometido: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. En otras palabras, lo que encontramos en el capítulo 15 es la ratificación de lo que el Señor le ha prometido. O sea que no es la primera vez, y lo vamos a leer ahora, que el Señor le va a prometer cosas a Abraham. O sea que la crisis espiritual de Abraham está relacionado con el que el Señor ya le ha prometido. Ya le ha prometido, pero Abraham no ve con sus ojos físicos el cumplimiento de la promesa. Eso le trae una crisis de fe. Es una batalla interna que le produce temor en su corazón. Y mire la manera como el Señor consuela a Abraham en las últimas líneas del versículo 1. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué había acabado de hacer Abraham con estos 4 reyes? Los había despojado. Y lo que el Señor le está diciendo a Abraham es: no hay despojo en esta tierra tan grande como el galardón que yo tengo para ti. Es eso, es eso. ¿Estás pensando en la gran victoria que tuviste con estos 4 reyes? Bueno, eso en comparación con lo que yo tengo para ti, no es mucho, no es mucho. Así que yo seré tu escudo. Si te protegí físicamente, voy a proteger tu corazón. Voy a protegerte espiritualmente también. Y te libraré del temor. Eso es lo que el Señor le está enseñando a Abraham. Es una batalla interna. ¿Y dónde está el problema? No me has dado hijo. Tú me prometiste un hijo, pero no me has dado un hijo. Por lo menos yo no he visto eso. Y saben una cosa, esto tiene 2 posibilidades en el mundo antiguo, 2 opciones. La primera, una pareja, unos esposos que no puedan tener hijos, pues muy probablemente estarán pensando que es un castigo o un juicio de Dios. Muchas naciones cananeas pensaban que era un juicio de los dioses. Así que es probable que este tipo de pensamientos vengan a la mente de Abraham. Pensar: el Señor me está castigando, el Señor me está juzgando, no puedo tener hijo, es un castigo. O la segunda posibilidad es que la esterilidad sea la condición perfecta para que el Señor de manera sobrenatural refleje su gloria. ¿Cuál de las 2 será? En el caso de Abraham. Y ya nosotros, porque conocemos su historia, nos damos cuenta que la segunda es la condición perfecta en la cual el Señor, de manera sobrenatural, poderosa, hará un gran milagro y demostrará que el cumplimiento de la promesa no depende de las fuerzas humanas, sino que depende de Dios. Esa es la enseñanza. Ahora miren la preocupación. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará su mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bueno, se acostumbraba en la cultura cananea que el mayordomo podía quedar con la herencia de su amo, si su amo no tenía hijos. Digamos que era una práctica cultural y Abraham entendía eso. Eso no era en realidad lo que le preocupaba, sino Dios le había hecho una promesa y él quería ver el cumplimiento de esta promesa. Mire que el Señor ratifica la promesa. Podríamos decir que hay 2 promesas particularmente en nuestro pasaje, 2 promesas. La primera es descendencia y la segunda es tierra. Aquí vemos la promesa de descendencia. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. El Señor está ratificando la promesa de descendencia. He prometido que tendrás descendencia. Y esa palabra descendencia también se puede traducir como simiente. Simiente. Entonces va en línea con lo que el Señor promete en Génesis 3:15. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente,
ahora en esta comunión que tiene el Señor con Abraham se nos está añadiendo más información respecto a esa promesa de Génesis 3:15. Y la información que se está añadiendo es esa promesa tiene que ver con Abraham, y ese hijo prometido será hijo de Abraham, será descendiente de Abraham. Aquí hay una promesa de descendencia, pero también hay una promesa de tierra. El Señor le promete tierra a Abraham. Miren el versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, escuche, para darte a heredar esta tierra. Ahora, ¿de qué tierra está hablando el pasaje? Es la pregunta que debemos hacernos en este momento. ¿De qué tierra está hablando el pasaje? Observen este mapa. El texto nos va a dar unos elementos que nos permiten describir la ubicación. Desde el río de Egipto, mírenlo acá, lo que nosotros llamamos hoy río Nilo, hasta el río Éufrates, mírenlo acá, al oriente. El territorio que el Señor le ha prometido a Abraham es desde el río Nilo, al occidente, hasta el río Éufrates, al oriente. Todo este territorio el Señor lo ha prometido a Abraham. Es lo que los europeos llaman cercano oriente. Cercano oriente, así lo llaman los europeos. Es una parte del Medio Oriente, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Todo este territorio el Señor se lo había prometido a Abraham, la península de Sinaí, toda esta zona costera del mar Mediterráneo. Acá se crea la medialuna fértil. Todo esto es fértil porque aquí está el desierto arábigo. Aquí en este punto, cerca al Golfo Pérsico, quedaba Ur, de donde el Señor saca a Abraham, y lo que hace Abraham es que cruza el río Éufrates. Eso es lo que significa la palabra hebreo, aquel que cruza, camina hacia el norte hasta Harán, donde muere su padre, y luego desciende a este territorio donde estaban los cananeos. Así que desde el río Nilo hasta el río Éufrates es el territorio que el Señor le ha prometido a Abraham. Esa es la tierra. Esa es la tierra. Así que es muy importante la promesa de tierra. Miren el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, promesa de descendencia, morará en tierra ajena. Abraham, sé que estás un poco ansioso. Y eso te ha producido temor al no ver el cumplimiento de mi promesa. Pero tengo que decirte algo: el cumplimiento de mi promesa tardará. Así que debes ser paciente. Y le va a dar datos específicos. Versículo 13. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya entendemos nosotros que el Señor le está anunciando a Abraham que su descendencia física será esclava en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Noten, Abraham tenía que creer la promesa, aunque sus ojos físicos no vieran su cumplimiento, sus ojos espirituales sí. Bien, esa es la prueba de fe. Los ojos espirituales de Abraham debían creer la promesa como si hubiese ocurrido, aunque sus ojos físicos no vieran su cumplimiento. Así que es un tema de fe, creerle a Dios. Si Dios dijo que lo haría, entonces Él lo hará. Es un tema de fe. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y en el versículo 18 al 21 vemos entonces la descripción de esta tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, ahí está, el río grande, el río Éufrates, ya lo vimos en el mapa, la tierra de los eneos, eneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, los refaitas, que era una tierra de gigantes, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
todos estos pueblos habitaban en ese territorio que les acabé de mostrar en el mapa. Y era la tierra que el Señor le ha prometido a Abraham. Ahora, yo quiero decir algo sobre la tierra. Es evidente que siempre nos vamos a concentrar en la simiente, porque es la promesa que nos trae a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Redentor, y Él llama cautiva toda nuestra atención. No hay duda, ¿verdad? Cristo llama toda nuestra atención, Él cautiva nuestra atención. Sin embargo, el tema de tierra es muy importante para nosotros. Va ligado a la simiente. Así que no olvidemos eso. La tierra es importante. La promesa de una tierra es muy importante. El Señor acá le está diciendo a Abraham: tu descendencia será mi pueblo y habitará la tierra que yo tengo para darte, donde yo gobernaré. Definamos reino. ¿Qué es el reino de Dios? Es el pueblo de Dios, descendencia en el lugar de Dios, tierra bajo el gobierno de Dios. Por eso, descendencia y tierra no los podemos separar. No podemos separar eso. Y ahora vamos a darnos cuenta qué implicaciones tiene eso para nosotros como iglesia, por supuesto. Pero no podemos separar descendencia y tierra. No lo podemos separar. Bien, así que esta es la promesa de descendencia y esta es la promesa de tierra que vemos en nuestro pasaje. Podríamos decir en síntesis que hay dos promesas, descendencia y tierra. Ahora vayamos al segundo elemento de un pacto, la respuesta. La respuesta. ¿Con quién está haciendo el pacto Dios? ¿Con quién? Con Abraham. Ahora se espera que Abraham responda a la promesa. ¿Cómo debería responder Abraham a la promesa? ¿Recuerdan el cuadro inicial? Con fe. Con fe. Si un pacto se hace con ley, ¿qué se espera? Obediencia. Pero si un pacto se hace con promesa, ¿qué se espera? Fe. Bueno, vayan conmigo al capítulo 15, versículo 6. Ahí está la respuesta de Abraham a la promesa del Señor. ¿Cómo responde Abraham? Miren el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa. Noten que la fe vence el temor. Esa es la razón. La fe vence el temor. El temor que tenía Abraham de que el Señor no cumpliera su promesa es vencido cuando él tiene la resolución de ¿qué? De creerle a Dios. Y cuando él le cree a Dios, el temor es vencido. Eso es lo que está en nuestro pasaje. Él crece en fe. Abraham crece en fe. Obviamente va a seguir siendo probado, ¿sí? Su fe va a seguir siendo probada. Pero en este pasaje en particular hay un crecimiento en su fe. Ahora, yo le quiero explicar algo sobre la fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios. La fe de Abraham. Pregunta, ¿qué creyó Abraham? Abraham creyó la promesa. Si Abraham cree la promesa, ¿a quién le cree Abraham? A Dios. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero la segunda parte del versículo 6 tiende a complicarnos un poco esto. ¿Qué dice la segunda parte? Y le fue contado. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando Abraham cree la promesa y por ende le cree a Dios, Abraham es declarado justo. Pero para ser declarado justo, Abraham tiene que tener justicia. Y su pecado tiene que ser imputado a alguien más. Pero notan que si nosotros no tenemos claro cómo funciona la fe de Abraham, hacia qué dirección apunta la fe de Abraham, ahí nos podemos quedar. Ahí nos podemos confundir. Abraham, en su fe, está haciendo un movimiento prospectivo hacia adelante, hacia aquel que vendría, que sería el cumplimiento perfecto de la promesa. Entonces,
por fe en la promesa, fe en Dios, Abraham creyó lo que ocurriría más adelante, que nosotros, por el texto del Nuevo Testamento, tenemos mucha más claridad respecto a quién es el cumplimiento de la promesa, cuál es su nombre y qué hizo. Entonces, por fe hacia adelante, un movimiento prospectivo hacia adelante, Abraham fue justificado por la justicia de aquel que vendría, y aquel que vendría llevó el pecado de Abraham. Es la única manera para poder concluir que Abraham fue justificado. Mirando hacia dónde, hacia adelante, porque algunos preguntan, pastor, pero entonces la salvación en el Antiguo Testamento fue por obras, ¿verdad? ¿Qué le decimos? No, fue ¿por qué? Por fe. ¿En qué? En la promesa. O sea, no fue por obras. Ahora, mire lo que ocurre en la siguiente diapositiva. Por ende, esa fe prospectiva que va hacia adelante lo justifica a Abraham. Pastor, pero entonces la fe es una obra. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? La fe es un don de Dios. Por eso podemos decir que la salvación de Abraham es por gracia. Y la salvación de todos los antiguos fue por gracia. Ahora miremos cómo funciona esto para el cristiano. Para el cristiano, la fe del cristiano. Acá está el cristiano. Nosotros tenemos fe, pero hace un movimiento retrospectivo. Es decir, nuestra fe mira hacia atrás. Si la fe de Abraham miraba hacia lo que el Señor haría en el futuro, nuestra fe mira hacia atrás, hacia lo que el Señor hizo en el pasado. Ahora, lo interesante del movimiento retrospectivo nuestro hacia atrás y el prospectivo de Abraham hacia adelante es que nos encontramos en el mismo punto. Mírenla. Miren la siguiente diapositiva. Ambos, los antiguos y nosotros, nos encontramos en el mismo punto. ¿Y cuál es ese punto? La cruz, Cristo. Ese es el punto de encuentro, donde la fe de ellos y la fe nuestra se encuentran. Entonces miren, la fe de Abraham camina hacia adelante creyendo en aquel que ha de venir, y eso lo justifica. Y la fe del cristiano va hacia atrás creyendo en aquel que ya vino, y eso nos justifica. Ambos miran a la cruz por medio de la fe, por ende ambos son salvados por gracia. Por gracia. Eso es lo que el texto dice. Esa fue la respuesta de Abraham. Abraham le creyó a Dios, creyó la promesa, por ende fue justificado. Y en tercer lugar, la sanción del pacto. Veamos entonces sobre quién recae la sanción. ¿Se acuerdan el cuadro inicial? Cuando hablamos de un pacto de obras, ¿sobre quién recae la sanción en el pacto de obras? Sobre el hombre. Si no obedece la ley, es castigado. Pero ¿sobre quién recae la sanción en un pacto de gracia? Sobre Dios, si no cumple lo que Él ha prometido, ¿verdad? Ahora miremos en nuestro pasaje esa sanción. Vamos al versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Sí. Abraham está pidiendo una prueba de esa promesa. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto. Ahora note lo que hizo. Y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahora vayamos al versículo 17, por favor. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora,
Lo que estamos siguiendo en el texto es una ceremonia de ratificación de un pacto. ¿En qué consistía la ceremonia de ratificación de las antiguas culturas cananeas? En que cuando se iba a hacer un acuerdo entre dos partes, se partía a la mitad unos animales, se ponían sus partes, una al lado derecho, otra al lado izquierdo. En la mitad entre las partes había sangre y las dos partes que iban a pactar entraban, caminaban, la una venía de aquí hacia acá, hacia la mitad, la otra venía de aquí hacia acá, hacia la mitad, y ambas partes se encontraban en la mitad y hacían un juramento. ¿Y en qué consistía el juramento? Que si uno de los dos no cumple las estipulaciones del pacto, sea partido como uno de estos animales. En otras palabras, muerte. Si una de las dos partes no cumple las estipulaciones del pacto, debía morir. ¿Y cuál es la evidencia, digamos, ese signo visible de eso? Los animales que habían sido partidos a la mitad. Y era una ceremonia que se llevaba a cabo, no solo en la cultura cananea, sino también los griegos alcanzaron a hacer eso, cuando iban a hacer algún acuerdo entre las partes. Ahora, lo que el texto nos dice es que ¿quién pasó por la mitad entre los animales? Abraham, Dios, Abraham y Dios. Hay tres opciones, ¿verdad? Primera, Abraham. Segundo, Dios. Tercero, Abraham y Dios. ¿Quién pasó por la mitad? Hay una figura en el texto, en el versículo 17, que es una antorcha de fuego. Evidentemente esto es una teofanía, es una manifestación visible de Dios. ¿Quién pasó entre los animales? Dios. Mientras Abraham dormía. Dios pasó entre los animales solo. ¿Entienden el punto acá? Acá lo complejo no es pensar en esta ceremonia. Era una ceremonia muy típica y se solía hacer. Incluso la palabra pacto en hebreo es cortar un pacto. Literalmente significa cortar. ¿Por qué? Porque se cortaban a la mitad los animales cuando se iba a hacer un acuerdo. De ahí viene la palabra pacto, berit, cortar. Por eso, por la ceremonia de ratificación. Eso no es lo complejo. Lo complejo es que quien pasa entre los animales es Dios, solamente Dios. Y lo que Dios le está diciendo a Abraham es lo siguiente: la promesa que te he hecho, Abraham, juraré por mi propio nombre, por mí, juraré por mi propio nombre. No hay un nombre más grande que el nombre de Dios. Si yo no llegase a cumplir esa promesa, que sea partido como uno de estos animales. O sea, es Dios mismo trayendo sobre él, ¿qué? La sanción. O sea, Dios mismo le está diciendo a Abraham, la sanción en caso de no cumplirse lo que te he prometido, Abraham, recaerá ¿sobre quién? Sobre mí. Eso es lo que Dios le está diciendo. Tremendo, ¿verdad? Dios decide pasar entre los animales. Por ende, podríamos decir que el pacto que Dios ha hecho con Abraham en Génesis capítulo 15 es un pacto de gracia, es un pacto incondicional. Hasta este punto es un pacto incondicional. Dios mismo trae hacia él la sanción. Dios mismo lo hace. Así que creo que es claro en el texto esos tres elementos, ¿verdad? El material del pacto, la promesa, la respuesta del pacto, la fe y la sanción del pacto recae ¿sobre quién? Recae sobre aquel que ha prometido. ¿Cómo vemos a Cristo en un pasaje como estos? Bueno, de muchas maneras vemos a Cristo. Sin duda, Cristo es la simiente de Abraham. Yo creo que esto ya lo hemos visto, se ha repetido, hemos visto textos bíblicos. Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es la promesa, y esa promesa que a través de los pactos se nos va revelando cada vez más. Hay más revelación hasta llegar a Cristo.
En Cristo se encuentra verdadera y perfecta lealtad. Y este es un tema que ustedes van a ahondar muy seguramente en el capítulo 17. Cuando corresponde estudiar el capítulo 17 de Génesis, vamos a ver cómo el Redentor tenía que ser fiel. Tendría que ser una persona fiel, de perfecta lealtad, porque Génesis capítulo 17 nos va a añadir más información sobre el pacto con Abraham. 3. Cristo recibe las bendiciones prometidas a Abraham. La promesa que Dios le da a Abraham de descendencia y de tierra son promesas que recibe Cristo. Si Cristo es la simiente de Abraham, Él es el cumplimiento de la promesa. A Cristo se le ha prometido descendencia. ¿Quién es la descendencia? Nosotros, ¿verdad? Su pueblo, somos la descendencia que el Padre le ha prometido a Cristo. Él recibe esa promesa, pero a Cristo también se le prometió tierra. ¿Recuerdan? La tierra. Bueno, Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos coherederos con Cristo, o sea que la tierra también es nuestra. ¿Pero cuál tierra? Toda la tierra, ¿verdad? La tierra que ha sido prometida, la tierra nueva. Pero ahora les voy a decir algo más. Y en Cristo se ve la propagación de las bendiciones. Todos aquellos que están unidos a Cristo reciben las bendiciones prometidas. Todos aquellos que están unidos a Cristo. Eso se llama unión con Cristo. La unión con Cristo nos permite experimentar las bendiciones que le fueron prometidas a Cristo. Nosotros también las recibimos estando unidos a Él por la fe. O sea que de muchas maneras se puede ver a Cristo en nuestro pasaje. Pero quiero hacer un cuadro comparativo y al mismo tiempo aplicativo para nosotros en esta clase. Entre Israel y la iglesia. Entre Israel y la iglesia. ¿En qué ayudó esto al pueblo de Israel? Bueno, Moisés, al describir el pacto que el Señor hizo con Abraham, le quería decir al pueblo de Israel que ellos eran la descendencia física de Abraham. Y sin duda el Señor le prometió eso. Él le prometió eso. Israel caminando en el desierto, rumbo a la tierra de Canaán, en medio de sus luchas, de sus pruebas, de sus batallas, debían entender que ellos eran el resultado de una promesa que el Señor le hizo a Abraham, descendencia física. Ellos eran esa descendencia física y por ende la tierra prometida de Canaán les pertenecía a ellos. Así que había que caminar hacia adelante, había que vencer el temor en el desierto por medio de la fe y llegar a Canaán. La triste noticia, la generación no entró por ser incrédula. Ahora, mire la relación tan interesante entre fe y tierra. Fe y tierra. El incrédulo no entra a la tierra. El creyente entra a la tierra. Cuando Israel, la segunda generación, entró a la tierra de Canaán y volvieron a caer en incredulidad, ¿qué hizo el Señor? Entregó su tierra a naciones ajenas. Les quitó la tierra. En el periodo posexílico, la comunidad judía regresa a Jerusalén, una generación de creyentes como Zorobabel, como el sacerdote Josué, que van a la reconstrucción de las murallas. El Señor les permite regresar a la tierra, pero cuando nuevamente viene la incredulidad, el Señor les quita la tierra y produce dispersión al pueblo judío. Un pueblo extranjero. Noten cómo la fe va ligada a la tierra. Ahora, el mensaje para nosotros es el siguiente. Nosotros debemos entender que somos la descendencia espiritual de Abraham, no la descendencia física. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la promesa de una descendencia espiritual se ha cumplido en nosotros. Ahora, caminamos por un desierto. Es que este mundo es un desierto. Este mundo es un desierto. Caminar por este mundo no es fácil. Este mundo trae muchas pruebas, trae muchas luchas, trae muchas batallas, entre ellas el temor. Así que a partir de este texto y en comparación con el pueblo de Israel, ¿cuál sería el mensaje para nosotros hoy?
Como iglesia, debemos entender que somos la descendencia espiritual, aquellos que tenemos la fe de Abraham por cuanto creímos en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deber con esa fe vencer el temor de este mundo, caminar hacia adelante hasta llegar a la tierra que el Señor nos ha prometido. La tierra prometida es la tierra nueva. Y quizá usted está pensando, pastor, yo me veo ese en el cielo. Bueno, temporalmente, si el Señor te da la muerte, temporalmente, porque lo que se nos ha prometido es vivir en esta tierra renovada, donde Cristo establecerá su trono y le serviremos eternamente. Pero para llegar a esta tierra renovada hay que tener fe. Y ya vimos en el texto cuál es el principal enemigo de esa fe. Es el temor, el sentirnos ansiosos y dudar por momentos de lo que el Señor nos ha prometido se haga realidad. Pero hoy el Señor te dice, querido hermano, cree. No dejes de creer. No dejes de creer. Si el Señor dijo que lo haría, entonces el Señor lo hará. El Señor lo hará. Que el Señor nos ayude en este desierto hasta llegar a la tierra prometida de Canaán. Demos gracias. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo de clase y te pido que esta enseñanza sea de provecho para la iglesia. Te pido que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de los creyentes para nuestro crecimiento espiritual, para el aumento de nuestra fe. Ayúdanos a pelear la batalla espiritual contra el temor, contra la ansiedad, contra la incredulidad. Y que así como Abraham creyó, nosotros también podamos creer. Hoy hemos recibido, Señor, una palabra que ha recordado estas verdades. Tú prometiste una simiente, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha salvado, pero nos prometiste una tierra a la cual nosotros anhelamos llegar por fe. Señor, mientras caminamos este desierto, ayúdanos, bendícenos, guárdanos, sé nuestro escudo, porque sabemos que tú ya eres para nosotros nuestro galardón. En el nombre de Jesús. Amén.